parámetros no se aplican al campo de la pediatría. Allí hay que hacer algunos ajustes que ahora no los menciono. Hablamos de personas de más de 8 años en adelante. En esta otra lámina, he cambiado de lámina, avísenme si es que no se mira el cambio. También es una tabla, solo que de color morado. Aquí es para hablar un poco más sobre los neutrófilos. Si cambian con la edad, también cambian con la raza. Llamo la atención suya para decir que los neutrófilos normales es de 1800, pero en la raza blanca. En negros es 1400. Yemenitas, una población esta arábiga, uno de los tantos que allí, 1200. Si yo aplico los valores de neutropenia, voy a encontrar que los negros, la raza negra, casi todos van a tener neutropenia, por lo menos moderada. Y ese es el otro problema. Lo que yo voy a hablar está hecho para una población gringa. No está hecha para la población chola ni la población negra que hay en el Perú. De hecho, lo desconocemos, pero lo aplicamos como si fuéramos gringos. Y de acuerdo a ese concepto, neutropenia, la neutropenia que nos interesa, como ayer les dije en la clase de hemogramas, es la neutropenia severa. La neutropenia donde estamos con menos de 500 neutrófilos. La leve y la moderada no tienen relevancia clínica, no la deben memorizar, no la deben saber. En esta lámina busco aclarar algo que ayer mencioné que era una confusión, que es el término agranulocitosis. La agranulocitosis, que intento que no se confunda, que no lo consideren ustedes, hace referencia a una condición donde puede haber una neutropenia severa o muy severa, 500 o menos de 100, pero donde no hay compromiso de las plaquetas ni compromiso de la serie roja, donde no hay otras alteraciones salvo las exclusivamente de los neutrófilos. En cambio, la condición de neutropenia febril puede ir acompañada de alteraciones de las otras series de megacardiocitos y glóbulos rojos. Causas de neutropenia. Si las ponemos como causas, vamos a encontrar una lista enorme. Desde las congénitas, que apenas las menciono que existen, hasta las adquiridas, donde son las más frecuentes, la postinfecciosa y la inducida por drogas. Pero pueden haber otras causas como hiperesplenicismo, neutropenia, etcétera, etcétera. La condición de neutropenia febril es una condición que está presente o fuertemente asociada a neoplasias, pero no limitada a neoplasias. Como ven aquí, está presente en el 80% de los casos de cáncer hematológico, leucemia, linfoma, mieloma y mieloproliferativos. 80. Aparece también en tumores sólidos, cáncer de mama, colon, etcétera, pero no con la misma frecuencia, y son más raros. Hasta el 50% pueden tener.
En el primer caso, en el caso de las neoplasias hematológicas, la neutropenia febril casi siempre depende de la enfermedad de fondo. En el segundo caso, de oncología en tumores sólidos, la neutropenia febril depende de la quimioterapia o de los fármacos que se usen. Es muy raro que la enfermedad de fondo lo cause. A, esta, a este espectro de pacientes con neutropenia febril se deben agregar otros más que tengan una inmunodeficiencia. También quiere decir inmunodeficiencia. Por ejemplo, aparte de las inmunodeficiencias congénitas, también las inmunodeficiencias adquiridas, pudiendo allí alcanzar a los pacientes reumatológicos, sobre todo los que tienen lupus, y por allí a los pacientes con SIDA. No necesariamente es una condición asociada a cáncer, que es más frecuente en eso sí, que también se extiende a pacientes con inmunodeficiencia. Lo que no es posible es que sea un paciente que tiene sepsis, digamos un diabético que tiene sepsis, y que producto de la sepsis me haga neutropenia, fiebre, eso no lo puedo catalogar como neutropenia febril. O son oncológicos o son hematológicos y por allí los reumatológicos, pero otras especialidades no pueden aducir eso. Por ejemplo, es un paciente al que han operado por una peritonitis. En las peritonitis es frecuente que tengan neutropenia. La peritonitis es frecuente que sea por perforación, por alguna razón del intestino. A ese paciente no lo puedo catalogar como neutropenia febril porque ni es oncológico ni es reumatológico. Neutropenia inducida por drogas. Sin duda es una de las causas más frecuentes luego de las neoplasias. Y dentro de los fármacos, los que encabezan la lista en el Perú, que esta es una tabla peruana, pero que se replica en todo el mundo, son los fármacos antitiroideos. ¿Y qué entiendo yo por fármaco antitiroideo? El conocido tapazol. Es más frecuente la neutropenia por fármacos tipo tapazol en latinoamericanos que en pacientes anglosajones, que en blancos. Mucho más atrás están las neutropenias inducidas por macrólidos, le hace acitromicina, clarito y eritromicina. Es mucho más frecuente con la tiquísima eritromicina que con los recientes acitro y clarito. Y de ahí el riesgo baja considerablemente, pero nunca es nulo. Potencialmente cualquier droga puede producir neutropenia. Ahora el otro componente, fiebre. Hay tres formas de definir fiebre. Una es que haya un solo episodio de fiebre más de 38,3. En mi época era 38,5. Ahora se ha bajado el punto de corte a 38,3. Basta con uno. Y lo que en mi época se llamaba subfebril o febrículas,
es cuando tiene episodios, plural, de fiebre más de 38 grados. Ambas es lógico que definan fiebre, pero como se trata de pacientes que tienen inmunosupresión o que han recibido quimioterapia o que su enfermedad per se implica una inmunosupresión, no todos los pacientes van a hacer fiebre, particularmente los viejos mayores de 80 años con cáncer, no les van a hacer fiebre. Ellos harán hipotermia con más frecuencia que hipertermia. Los viejos se quejarán que sienten mucho frío y tendrán escalofríos. También es posible observar la hipotermia en infecciones muy específicas como el de Clostridium septicum, pero lo más frecuente es que yo tengo un anciano de más de 80 años, no espero que haga fiebre, yo espero que haga hipotermia. Hasta allí, ¿alguna duda o pregunta, doctores? Bien. En esta gráfica punto ambos consideraciones, lo de la neutropenia menos de 500 y lo de la definición de fiebre. Y que junto ambas condiciones cuando quiero decir que hay neutropenia febril. Una vez que tengo el diagnóstico de neutropenia febril, debo aplicar esta tabla u otras que hay, que su objetivo es hablar del riesgo. ¿Son de riesgo alto o de riesgo bajo? ¿Riesgo de qué? Riesgo de que se muera. Dentro de los parámetros que no me voy a poner a detener a cada uno de ellos está la severidad de la neutropenia, la hipotensión, en fin, otros. De todos estos factores, el que probablemente sea el más importante es la edad. Per se, la edad es importante si es mientras más viejo, más probabilidades que sea mayor probabilidad de muerte. Acá están los valores y en fin la disposición de cómo lo catalogo en alto o bajo. La neutropenia febril en general se divide en neutropenias de bajo riesgo de muerte y de alto riesgo de muerte. Sin embargo, hay una tercera categoría creada por los latinoamericanos que nos gusta complicarnos la vida, donde hemos colocado riesgo intermedio. Es un gringo, no lo conoce. Lo coloco porque es muy frecuente que en sus libros de consulta puedan encontrar esta tercera categoría. Eh, en general, más adelante vamos a ver cómo las puedo clasificar. Las neutropenias febriles que yo asumo que van a durar menos de una semana se consideran como de bajo riesgo. Y la respuesta al tratamiento es altísima, no se me debe morir. En cambio, por contra, las neutropenias que yo prevea que van a durar más de 2 semanas se consideran de alto riesgo y la respuesta al tratamiento es más bien pobre, pobrísima. Las de rango intermedio, bueno, son aquellas que van entre una semana y 2 semanas y su respuesta es intermedia, más o menos. Los libros gringos a la categoría intermedia son absorbidos dentro de la categoría de alto riesgo. Pero como somos latinoamericanos, la hemos creado y ahí se las presento. ¿Por qué se le dedica una sesión solamente a neutropenia febril? La razón más importante es por la mortalidad.
Hace 5 años nada más, el 90% de pacientes con neutropenia febril se morían dentro de los siguientes 5 días. Ahora el porcentaje ha bajado, bueno, en nuestro medio no tanto, pero que ha bajado en otros países, ha bajado bastante, y ya solo se muere el 30% en el peor de los casos. ¿Cuánto andaremos en Perú? No, no lo sabemos, pero en teoría debe haber una mayor severidad. La segunda razón por la que se estudia la neutropenia febril es porque es una complicación observada en pacientes con neoplasias. Ya les dije que a veces también se incluye pacientes con SIDA o colágenopatía. Son esas dos razones las causas del por qué estamos aprendiendo un poco de neutropenia febril. ¿Hasta allí alguna duda o pregunta? Hemos hablado de cuáles los componentes, los criterios para hablar de neutropenia febril. Hemos hablado cómo la divido, el de alto y bajo riesgo, y que si tengo mucha memoria, el de riesgo intermedio. Y ahora vamos a hablar un poquito de la etiología. ¿Quién está detrás de la neutropenia, de la fiebre? Porque eso nos va a llevar al objeto más importante, que es el tratamiento. Esta es una tabla publicada en Gran Bretaña, donde se habla de la etiología más frecuente de neutropenias febriles en pacientes con cáncer. Y como pueden ver allí, es una larga lista. Para no hacerla aburrida, les daré 3 ejemplos. El primero, con el que empiezo, es preguntarles cuál es el objeto o fomite más cochino que lleva el personal de salud, o más específicamente los estudiantes y los médicos. No hay estudiante más cochino que el de medicina, dicho sea de paso. Los estudiantes de medicina y técnico están mucho más. Y eso en cualquier universidad. Muchos suelen pensar que es el mandilón, que sí, que es horrible ver a personas que caminan en la calle luciendo su mandil, que eso debería ser una ropa de casa, puedo entender los scraps, pero los mandiles no. Otros dirán que las mochilas, que efectivamente las paran dejando en el piso o donde se pueda, y que también son transportadoras de gérmenes, pero lo más cochino y potente está en las pantallas azules, básicamente teléfonos y tablets. En estas pantallas azules predominan estos gérmenes. Todos los Clostridium conocidos, casi toda la flora gram negativa, literalmente caca, y por ahí Klebsiella. Si a un paciente, por ejemplo, se le deja tener celular, hay que tener mucho cuidado, porque no solo basta con que se limpie con alcohol, porque se coloniza muy rápidamente los objetos con pantallas. Acabo de marcar Clostridium y Enterococo. No he marcado que allí haya, por ejemplo, su conocida Pseudomonas, su conocida E. coli, que no. No, no, no. Son gérmenes raros. El segundo ejemplo, les pediré que hagan un ejercicio de recordar si en este hospital han tenido la mala suerte de usar los baños públicos. De ser así, de haber entrado al baño, por ejemplo, de Julián Arce o de cualquier otra sala, encontrarán que parece limpio, pero que una vez que quieren manipular las llaves, que quieren manipular la cerradura, o que peor aún, hace un uso de verdad del baño, pues no está limpio. Como que luce mohoso, por más que hay una persona que le eche trapo todos los días, ya está nada. Las cañerías de los hospitales, los tubos, aun cuando no sean cañerías, los tubos de luz, etcétera, se colonizan por
y se recomienda que deben ser cambiados cada 20 años. El último cambio de cañerías aquí en el hospital fue en la década de los 60. En el Rebagliati va también por ahí, no es que vayan mucho mejor. Y en ese caso, los gérmenes que colonizan son estos, ah, son estos gérmenes raros, que ustedes los pueden haber leído, pero no les suena mucho. Por ejemplo, Acinetobacter. Por ejemplo, todas las especies de Proteus, Serratia, y por aquí faltan especies como Citrobacter, en fin, bacterias geófagas, geoparasitarias, en fin, que normalmente son resistentes a antibióticos. Yo me puedo lavar macanudamente la mano en el baño de Julián Arce, pero al momento de cerrar el caño, ya otra vez estoy contaminado. Gérmenes raros. Mi tercer y último ejemplo, en mi época había la moda de decirle al paciente no use dentadura, sáquela porque hay hongos. No use lentes de contacto porque hay la manía de echarle salivita y no desinfectarlos y trae hongos. De quitarse los aretes, pendientes, pero ahora hay la moda de los piercing, que desde mi punto de vista los piercing son focos infecciosos, por más que se diga que yo los he comprado de oro o están hechos de plata. Particularmente los más cochinos, los que hacen que crezcan gérmenes, son los del ombligo, los de la nariz y los muy extravagantes piercing que hay en la punta de la lengua. De otros lados, de la oreja y demás, ahí sí no digo nada. Pero de esos tres sitios traen otro tipo de gérmenes, particularmente las corinebacterias, particularmente las micobacterias, y por allí se me está escapando algún strepto o un estáfido. Gérmenes raros. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que la neutropenia febril, la etiología son gérmenes raros. Son gérmenes que per se ya han estado expuestos a antibióticos y por consiguiente son refractarias a antibióticos. Y por eso me interesaba este ejercicio, porque lo que viene es la parte más interesante, de donde yo vuelco las preguntas. ¿Cómo debo enfrentar un paciente con neutropenia febril? Por ejemplo, hoy día alguno de ustedes está atendiendo emergencia. Yo voy a emergencia porque les digo, mire doctor, hoy día he amanecido con un fuerte dolor lumbar, tengo ganas de orinar, pero me salen gotitas y me duele muchísimo para orinar y tengo fiebre. Y ustedes me dirán en ese caso, ya muy bien, tome su fenazopiridina y le hacemos un orocultivo, tome Panadol y lo veo en consultorio externo con el resultado del cultivo. Eso no se debe hacer en una neutropenia febril. Lo que debo hacer en una neutropenia febril, yo les diría, bueno, tengo fiebre, tengo disturia, tengo polaquiuria, dolor lumbar, y encima tengo el antecedente de un cáncer de mama, de colon, de leucemia, lo que fuere. Ustedes deben parar la oreja y decir, este es una neutropenia febril, lo anterior no lo era. Por consiguiente, ¿qué debo hacer? ¿Lo debo cultivar? Que sí, lo debo cultivar. De sangre periférica, le debo tomar radiografía, le debo pedir una serie de análisis y casi siempre debe ser hospitalizado para recibir antibióticos.
fíjese que la conducta es diferente. En un caso lo mando a la casa con panadólogo de su cultivo. En el segundo le tomo más pruebas, no lo mando a la casa y le empiezo antibióticos sin saber resultados. Otro ejemplo, supónganse que voy a la emergencia y les digo que tengo tos, que me falta fiebre y ustedes me auscultan créditos y me dicen, ah, usted tiene una neumonía y usted es diabético, entonces tiene usted una neumonía adquirida en la comunidad. Ven, usted va a recibir acitromicina o claritromicina con ampollitas de ceftriaxona, ahí tiene su receta, se la hace poner en cualquier tópico, vaya usted a su casa y venga de acá 5 días. Pero eso es en un paciente inmunocompetente. En un inmunosuprimido, uno que tenga neutropenia febril o que tenga un cáncer, o que les dice, mire, yo tengo lupus, o les dice, yo tengo SIDA y tengo estos problemas, no hacen eso. Vuelven a pedir radiografía, una serie de análisis y empiezan antibióticos. Fíjense que la conducta es diferente y eso es lo que yo les voy a preguntar. ¿Cuál es la conducta frente a una neutropenia febril? ¿Cultivos ya la casa o cultivos y antibióticos y hospitalizan? Eso es lo que quiero que quede claro. Hasta allí. ¿Alguna duda o pregunta? Todo claro, doctor. En las siguientes láminas lo que hago es explayar un poco más lo que hemos resumido. Por ejemplo, acá les pongo que en las neutropenias febriles de alto riesgo se empieza tratamiento con antibióticos. O se le empieza meropenem, que no lo puedo recetar yo aquí en el hospital, más que con permiso, o pitetazo, que sí lo puedo hacer por cualquier médico. Yo no empiezo con la amoxicilina coagulante ni cuando empiezo con penicilina, me voy de frente al tope de mis antibióticos. Profilaxis. ¿A qué hace referencia eso? Por ejemplo, un paciente que tiene lupus, el reumatólogo pensará, ah, este paciente tiene lupus, tiene un alto riesgo de que se va a infectar. Vamos a hacerle profilaxis. O un paciente que tiene mieloma y lo hemos enviado a la casa y me pongo a pensar, lo mejor es darle profilaxis y un antibiótico para evitar que se infecte en la casa. A eso nos estamos refiriendo. Hay evidencia que dice que sí es bueno dar profilaxis. Hay evidencia que dice que esa profilaxis debería ser idealmente con fluoroquinolonas, léase levofloxacino. Hay otros que dicen no, nos basta con cotrimoxazol y otros que dicen no, con amoxicilina clavulánica. Pero también hay evidencias donde dice que la profilaxis con antibióticos no se recomienda. Es preferible que se infecte. Hay evidencias para uno u otro lado. Lo que yo suelo recomendar es que se hospitalice, se tomen las pruebas y que empiecen los antibióticos. Eso de andar esperando en el Perú no me parece muy buena idea. Era para recalcar lo anterior, que las neutropenias febriles pueden ser de bajo riesgo, de alto riesgo. Aquí, como verán, me he soplado la parte de riesgo intermedio. Esta es una traducción literal de libros gringos y ellos no lo reconocen, ¿no? La mayor diferencia es que uno es menos de 7 días y el otro es más de 7 días. Que en uno está clínicamente estable y que el otro clínicamente. Aparte de darle profilaxis de antibióticos o antibióticos como tales, hay otros cuidados en los pacientes con neutropenia, que son la higiene de las manos, que es muy importante que haya higiene de las manos, tanto en cualquier forma de contacto con ellos. Dos, que deben ser pacientes, los neutropénicos febriles de alto riesgo, que estén aislados en cuartos aislados con filtradores de aire, que se deben evitar a todo coste el que le regalen plantas o flores o muñecos o peluches, porque esos son fomites y
que en lo posible se debe aislar el germen responsable de la infección. Van a escuchar, sobre todo en hospitales del MINSA, esta palabrita espantosa, que es aislamiento invertido. Aislamiento invertido significa que hay una habitación especial que tiene flujo laminar, es decir, hay una máquina que mete aire y otra máquina que saca aire. Y entre las dos hay un filtro. El hospital las tiene básicamente para pacientes con trasplante, que es lo que hacemos. A estos pacientes se les debe dar dieta baja en flora, en microorganismos, por lo que se suele evitar las frutas crudas. Y la higiene del paciente. Hay que evitar el retiro de prótesis, de maquillaje, de lentes de contacto, etc., ¿no? Y no se debe usar termómetros rectales. Ya para ir acabando, es una consulta muy frecuente que ustedes van a tener que afrontar, que les pregunte un paciente, ¿cómo puedo hacer para subir mis defensas? O también he escuchado que yo tengo mis defensas bajas y por eso me siento débil. Yo siento que mis defensas están bajas. Todas ellas son fantasía, obviamente. En la década de los 80 y 90 se creó un fármaco que se tenía mucha esperanza, que era esta citoquina, el factor estimulante de neutrófilos. Y de su prima hermana, desarrollada por el laboratorio de la competencia, uno fue por Roche y el otro ya no está, el laboratorio Pullen, era el factor estimulante de granulocitos monocitos. Ambos tenían la misma, eran equivalentes. Bueno, se les tenía mucha esperanza porque el objetivo de ellos decían, con estos productos nadie va a hacer neutropenia y nadie ya se va a morir por neutropenia febril. Con estos productos los pacientes con sepsis se van a salvar porque ya no van a hacer neutropenia. Se esperaba mucho de estos productos. Los años han demostrado que no sirven. Eh, Normalmente no prolongan la vida, no se traduce en una mayor sobrevida. Sí se usan y se deben usar cuando la neutropenia febril deba ser por fármacos, donde sí tienen su principal indicación. Por ejemplo, yo soy hipertiroideo, he tomado tapazol, me he hecho una neutropenia, suspendo el fármaco tapazol y empiezo a recibir este factor estimulante. Esta es la dosis de los factores estimulantes. En promedio se aplican inyecciones de 300 millones de unidades. Y suele observarse el resultado entre 3 o 4 días. No son aumentos sostenidos, solamente los neutrófilos, los leucocitos suben mientras se administra el fármaco. Muy bien, doctor. ¿Hasta allí alguna duda o pregunta? Esta clase ya la había enviado, ya el doctor era encargado. ¿Alguna duda o pregunta que haya? Doctor, ¿podría repetir la diapo de criterios? Bien, si no hay más preguntas, hasta aquí llegamos. Gracias por su paciencia, doctores. Nos veremos el día de hoy.